bueno, bienvenidos esta noche. Vamos a tener el debate sobre el aborto desde el punto de vista científico. Lo vamos a tener con Wikiseba y con Provida Científico. Cada uno va a tener una presentación de 10 minutos y después de eso va a tener una réplica de 5 minutos cada uno, donde yo nada más voy a estar indicando el tiempo. Mientras, ya se pueden presentar las otras dos personas. Seba, ¿te gustaría presentarte primero? Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Rojas, pero se me conoce más en el mundo del internet como Wikiseba. Mi canal, tanto mi TikTok y todo mi proyecto de divulgación está enfocado mucho a lo que es la biología específicamente. Y dentro de todo este margen, la postura que yo voy a tomar dentro de este rol, como que lo que es pro vida, pro aborto, mi rol no va a ser ni pro vida ni pro aborto realmente, sino que voy a tomar una postura pro a que las mujeres puedan decidir por su propia cuenta, porque pues ya de por sí para mí es raro que este sea un debate de pro vida, pro aborto entre hombres solamente, pero pues ustedes me lo pidieron constantemente a través de TikTok, así que decidí hacer el debate como tal, va a tener un enfoque de vista científico. Así que no me voy a meter con experiencias personales de los que pueda haber vivido una chica o no. Eso le corresponde a otras áreas, no a mí como hombre, como varón o como me quieran llamar. Todo el enfoque va a estar relacionado a eso, a un punto de vista biológico. Más que nada eso, voy a estar con la postura pro a que las mujeres puedan decidir realmente. Pero si ustedes me preguntan directamente cómo es mi postura, si la decisión es a favor del aborto, la respuesta es sí. No tengo realmente nada más que decir. Podría agregar algunas cosas sobre mi experiencia como divulgador. 12 años de divulgación científica, 7 años de divulgación específicamente en Internet. Recientemente acabo de llegar al 1.000.000 de seguidores en TikTok, entrevistas en CNN, en distintos medios de comunicación, proyectos en este momento corriendo, como la página de documentales wikiseba.tv. Y acá abajo pueden ver que está corriendo un cartelito que dice que hay ya documentales sobre el aborto en mi página web, que es www.wikiseba.tv, y ahí les doy un código que va a durar todo un año completo de descuento. Si mal no me equivoco, es un 25% de descuento durante todo este año para que puedan ver todos los documentales de la plataforma y también este documental que es acerca de todo lo que es el aborto, ya sea a favor o en contra. Va a ser un documental bastante neutral, es un documental bastante neutral. Acá es donde no vamos a estar neutral porque vamos a tomar distintas posturas. Eso nomás, Rafish, no tengo que agregar más en este momento. Perfecto, 2 minutos. Entonces, pues, Provida Científico, te puedes presentar. En primer lugar, agradezco mucho la invitación, que en realidad no pactamos como un debate entre ambas partes. Sin embargo, pues se dio la ocasión y agradezco muchísimo la oportunidad de que se me permita aparecer en un canal que, digamos, es el más grande de divulgación científica en cuestión de biología de habla hispana. En este sentido, yo quisiera hablar desde mi postura, desde las ciencias y desde la evidencia. Y bueno, referente a lo que decías, Wikiseba, de que somos hombres. Bueno, yo vengo el día de hoy en representación no solamente de los del equipo de Provida Científico, que yo ya he dicho que no soy solamente yo, sino en representación también de muchas mujeres que quisieran decir lo que yo voy a decir a continuación, que quisieran tener el mismo alcance que yo, por ejemplo, o que quisieran simplemente poder decir lo que piensan, su opinión respecto al aborto, pero que por estas mismas personas que están en contra y que les ofenden, que insultan, las amenazan, incluso, no lo llegan a hacer. Ha habido muchas personas que me dicen que todo lo que yo diga ahora mismo, pues la representa y yo tomo muy en serio eso. Razón por la cual voy a hablar siempre desde la evidencia y sin importar el sexo de cada una de las personas, porque evidentemente, bueno, se piensa con la cabeza y no con los genitales, ¿no? En este sentido, este debate se reduce a la conclusión de en qué mundo se produce más justicia y se respetan más los derechos humanos y las garantías individuales, en el que la madre puede acabar indiscriminadamente con la vida de su hijo o en el que se procuran las condiciones idóneas para que la madre lleve a término la gesta de su hijo, o por lo menos hasta que éste pueda sobrevivir fuera del vientre materno, en caso de no tener una gesta deseada, evidentemente. Yo voy a defender la postura en la cual, aunque no imputable en la exagerada mayoría de los casos, el aborto electivo, entiéndase pues aquel que se elige, que no es espontáneo y que no es para salvar o preservar la vida o salud de la madre, que en este caso, bueno, hablaremos de aborto terapéutico, no debe ser permitido por ley. Remarco, aunque en la exagerada mayoría de veces inimputable. Y lo voy a defender básicamente desde 5 campos de conocimiento: biología, específicamente genética, epigenética, filogenia y taxonomía; medicina, que sería específicamente embriología, ontogenia, ginecología y obstetricia; desde el derecho, tanto natural como positivo; desde la filosofía, en 2 esquemas principales, que son realismo y hermenéutica; y desde la bioética, básicamente desde una postura de la bioética que sería la que defiende que
son los 4 principios de la bioética del médico, que sería la ética médica, ¿no? Desde la biología, los providas sabemos y reconocemos que la vida en general no inició en la concepción. Digamos, la Tierra tiene unos 4.470 millones de años de existencia como la conocemos hoy en día, basados en el algoritmo de decaimiento de Afnio 182 en Tantalio 182 de John Roach. Seguramente Wikiseba conocerá este experimento. Entiéndase vida como una cualidad que poseen las agrupaciones de materia bariónica, conformadas principalmente por carbono, que cumplan con reproducción y metabolismo, ¿ok? Sería una definición más o menos general. Planeta en el cual la primera especie con vida apareció presumiblemente hace 3.500 millones de años. Este organismo se llamaría Luca, que sería el antecesor de todos los organismos vivos actuales, según la teoría monofilética. Entonces, no nos referimos a que la vida en la concepción inicia en general o inició en general, ya sea que suscribas a la biogénesis, a la abiogénesis, a la panspermia, a la exogénesis o a cualquier otra teoría. Tampoco nos referimos a que en la concepción apareció por primera vez la especie humana. Reconocemos que la especie humana evolucionó a partir de especies de homínidos como los Australopithecus afarensis, que aparecieron hace 4 millones de años más o menos, pasando por homínidos como Homo ergaster, Homo antecesor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, etcétera, hasta sus predecesores, los Homo sapiens, especie a la cual pertenecemos. Todo esto gracias a procesos como las mutaciones, la selección natural, la deriva genética, la migración de genes, etcétera. Bueno, en la gran mayoría de los casos lo reconocemos, quiero decir, los que no somos providas anticientíficos o pseudocientíficos. Cintia. Nos referimos entonces a que la vida de un solo individuo comenzó en la fecundación. La vida individual de cada persona comenzó puntualmente en el preciso momento en el que el ovocito endocita al espermatozoide y descompone las cadenas de ADN de un gameto y de otro para después copiarlas y unirlas en un nuevo código genético totalmente distinto al del padre y al de la madre en un proceso que se llama singame. Esto en la fecundación común, no así afirmando ni que todo individuo con vida humana comenzó su vida con una fecundación, ni que de toda fecundación resulta un individuo con vida humana, teniendo así presente casos como la escisión de gemelos idénticos en el hermanamiento monocigótico, la clonación por transferencia nuclear de células somáticas o sexuales en ovocitos enucleados y la evanescencia embrionaria o, por ejemplo, molas hidatiformes por por polispermia u otros ejemplos. Con base a criterios modernos de genética, filogenética, taxonomía, biología, embriología, ontogenia, fisiología, ginecología y obstetricia, sabemos indefectiblemente que la vida del individuo humano comienza en la fecundación. Tendremos que considerar entonces cuál es la característica que poseen los cigotos, embriones, fetos, neonatos, lactantes, etcétera, que no poseen los gametos y que nos hace únicos e individuales. Y esto es, evidentemente, poseer un código genético propio. Es decir, toda composición de materia bariónica conformada por carbono que cumpla con reproducción, metabolismo, autorregulación, homeostasis, autopoiesis, irritabilidad y que tenga un código genético propio, sería un organismo representante de su especie. En este caso, si pertenece a la especie humana, que sabemos que es de reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, clase Mammalia, orden Primate, familia Hominidae, género Homo y especie Homo sapiens, es un individuo con vida humana. Esto es importante aclararlo, aunque en realidad no me espero réplica de Wikiseba en este respecto, porque como decía Jérôme Lejeune, médico genetista, pediatra, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Sorbona, activista pro vida, descubridor de la trisomía 21, que es causa de síndrome de Down, y el mismísimo padre de la genética moderna, ningún científico informado, él decía, ningún científico informado puede indicar un solo dato objetivo posterior a la constitución de un nuevo ADN como hecho del que dependa el inicio de la vida humana. No se trata de una opinión personal, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Si la vida del individuo humano no comienza en la concepción, no comienza nunca. Así que, insisto, no me espero réplica en este respecto porque Wikiseba es un científico informado y no creo que niegue esta verdad experimental de que la vida del individuo comienza en la concepción. Quisiera desarrollar la parte de la medicina, pero supongo que no tengo el suficiente tiempo y no quisiera quedarme a la mitad. ¿Es cierto? Totalmente cierto, te queda un minuto. Bueno, puedo dar una pequeña introducción. Digamos, por eso no es de extrañarse que todos los datos científicos de todas las disciplinas sobre el inicio de la vida individual son unánimes, sin que exista un solo dato discrepante en la genética, inmunología, bioquímica, fetología, de todas las ramas, como para hacer dudar sobre cuándo comienza la vida de un nuevo individuo. De lo contrario, tendrían que cambiarse todas estas disciplinas y el concepto de vida. Desde la biología y la medicina es irrisorio decir que la vida individual no inicia en la fecundación, puesto que todos los datos coinciden en que una nueva vida se inicia con la fecundación o no comienza nunca, como decía el mismísimo padre de la genética moderna. Esto no es una opinión, sino una evidencia. Y bueno, si el público quisiera, y seguramente voy a tener que dejar bastantes referencias en la descripción de este video, podría yo en la siguiente intervención, si es que el público quisiera, insisto,
pasarme los 5 minutos citando libros, citando párrafos de manera textual en los cuales se afirman que la vida del individuo humano comienza en la concepción. Wikiseba, tu réplica. Vale, me llama mucho la atención cómo Provida Científico usa mucho la manipulación hacia argumentos de él para evitar que yo diga o haga algo, como no creo que Wikiseba como un científico me vaya a hacer una réplica, y claro que tengo réplicas, porque la ciencia se puede cuestionar. Lo primero es que encontré una falacia de, ¿cómo se llama esto? De conclusión irrelevante directamente, o sea, ¿qué sacamos con entender exogénesis, abiogénesis, Luca y todo eso en un debate del aborto? Perdón que lo diga, pero como esto es un debate real entre dos personas de ciencia, opino que no hay que apelar a conclusión irrelevante, en este caso la falacia de llenar con información que parece científica, porque lo es, pero que no tiene nada que ver con lo que vamos a debatir en este momento, que es sobre si una mujer debería decidir o no decidir, notar esa frase que acabo de usar, si puede hacer o no un aborto. Eso es lo primero. Lo segundo es, aparte de la falacia de conclusión irrelevante, es que aplicas directamente lo que se llama falacia de autoridad. Estás citando a una persona, bueno, a varias personas, sus opiniones que ellos han dicho y citas que son científicos. Por ahí creo que mencionaste a Mendel, no alcancé a anotar tan rápido toda la cantidad de nombres que dijiste. Y pues si tú observas estos triángulos de grados de comprobación, las editoriales y opiniones de expertos, eso nos incluye a nosotros, y cualquier científico, aunque sea el mismísimo Stephen Hawking, están en la escala más baja de esta pirámide. Entonces, me gustaría que el debate se pudiera abordar desde un punto de vista académico al 100%, o sea, de papers hacia arriba, no de opiniones de científicos ni personas que son supuestas autoridades. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando pactamos, dentro de las cosas que yo conversé al principio con Provida, de cómo se iba a llevar este debate, no íbamos a ocupar sonerismo, y eso es lo primero que acabas de hacer. No estoy de acuerdo que en el debate se aplique sonerismo, o sea, palabras extremadamente técnicas, porque el objetivo de esto no es que se vuelvan providas, no es que se vuelvan pro aborto, sino que ustedes puedan también sacar su propia conclusión. Y eso referente a las críticas que puedo hacer a la primera parte de la presentación de Provida Científico. Mi postura va directamente por que una mujer pueda decidir si quiere hacer un aborto o no, si le conviene o no le conviene para su vida hacer o no un aborto. En ningún momento he visto que la decisión de optar por el aborto se pueda realizar obligando a una persona pro vida a abortar. No, ser pro derecho a decidir implica que tú puedes decidir querer ser madre, como puedes decidir no querer ser madre. Esa es la postura que yo voy a plantear y tirar acá sobre la mesa. Más allá de eso, no creo, dentro de mi opinión como divulgador de ciencia, específicamente de biología, que el derecho a decidir viole ninguna ley de derechos, perdón, viole ningún derecho hacia los niños, como probablemente lo quiera plantear Provida, y está a favor de los derechos de la mujer, totalmente, ya que se le está dando la opción de decidir y no se obliga a la otra contraparte a abortar. A diferencia, en la postura opuesta, según cómo la manejo, ahí Provida me podrá decir, la postura es no permitir ningún tipo de aborto. Tengo una duda, la voy a plantear si es que aún me queda tiempo. Provida me dio a entender, no sé si entendí bien, me lo podrías aclarar en tu turno, si es que estás en contra también del aborto terapéutico. Me dio esa sensación o lo malentendí. Y pues eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Perfecto. Número 1, sobre la conclusión irrelevante. Yo estaba explicando sobre el origen de la vida en general para que después no me vinieras con réplicas respecto a que yo dijera, la vida inicia en la concepción, y tú dijeras, no, es que la vida inició hace 3.500 millones de años, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la razón por la cual yo expliqué que no nos referimos respecto a eso cuando decimos que la vida inicia en la concepción, sino que la vida de un solo individuo inicia en la concepción, no en general. Entonces, eso con respecto al primer punto. Segundo punto, falacia de autoridad. No dije que la vida del individuo humano comienza en la concepción porque el padre de la genética moderna lo dijera. Solamente dije que este es un hecho que ocurre después de la evidencia científica. Y bien, tú hablabas de la pirámide de la evidencia científica. Yo, como te dije, te puedo citar varios libros de embriología que esos están dentro del escalón más alto dentro de la pirámide de la evidencia científica. Entonces, bueno, no estamos hablando de opiniones de expertos que de hecho sí tienen un peso en la pirámide
debería saberlo, está en la base, la evidencia científica. Digo, no es la más alta, pero evidentemente también cuenta, aunque no estoy diciendo que esto sea real porque lo dice Jérôme Lejeune o porque lo dice, no sé, cualquier otro científico, ¿no? Respecto al sonerismo, bueno, anteriormente me dices que había que manejar evidencia científica de más alta calidad que no sean opiniones de expertos, pero después me dices que no hablemos con lenguaje muy técnico. Me suena un poco contradictorio, pero te la voy a conceder, ¿ok? Voy a tratar de ser un poco más suave con las palabras, voy a tratar de hablar un poco más, no sé, más fácil para el público. Punto número 4, sobre decidir ser madre. No sé si sabes que una mujer que está embarazada ya es madre. O sea, te puedes ir literalmente a los libros de embriología que te dicen, si quieres te puedo buscar la cita específica que dice, el cigoto recibe genes que proceden de la madre y del padre. Después de esto tenemos, por ejemplo, un heredograma en el cual se cuentan los hijos tanto abortados, espontáneo o provocadamente, como los nacidos. Entonces, no se puede decidir ser o no madre cuando ya eres madre. Eso que quede pues bastante claro, ¿no? Y número 5, no es que los progres estemos en contra de todo tipo de aborto, de hecho yo decía lo contrario, que estamos a favor del aborto terapéutico, porque en este caso, pues bueno, lo puedo explicar también o desarrollar en la parte filosófica y en la parte del derecho. Y justo es a lo que iba. Decías que no se vulnera ningún derecho cuando se permite el aborto. Bueno, yo podría hablar de tratados internacionales que son o vinculantes o directamente coercitivos para los países como por ejemplo en el que tú habitas o del que vienes. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 6.1, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 1, Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y me gustaría remarcarlo porque reza en el artículo 4.1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 6, que dice, los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y en el preámbulo, párrafo 9, dice, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Esto lo firman todos los países en los cuales, como te digo, incluye el que habitas, que es México, y del que vienes, que es Chile, y son coercitivos, que quiere decir que son obligatorios de cumplimiento. Después, decías que, por el contrario, garantizaba derechos de las mujeres. Bueno, no existen, en primer lugar, los derechos sexuales y reproductivos, toda vez que no están reconocidos en ningún tratado internacional ni ninguna fuente de derecho. Digamos, las fuentes de derecho, según la Corte Internacional de Justicia, son 3, tratados internacionales, costumbres jurídicas y derecho constitucionario. Yo quisiera saber en cuál de esas 3 se reconoce el derecho al aborto, que evidentemente no hay. Ni en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ni en la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, Belém du Pará, ni en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ni en la Declaración de Ginebra sobre el consenso del fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, que incluso en el punto 4 sostiene, en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar. Y recuerda que no existe un derecho al aborto, ni recae sobre los Estados parte una obligación de financiar o facilitar los abortos. En este caso, y bueno, creo que me queda poco tiempo, respecto a la palabra niño, vemos que en el ámbito jurídico se considera niño desde la concepción hasta los 18 años. En este sentido, digamos, niño no es una palabra que describa una etapa del desarrollo. Se es cigoto, se pasa a ser luego embrión, luego se pasa a ser feto, después recién nacido, neonato, lactante, etc. ¿Ok? Entonces, esta palabra que quiero que quede bien clara y por el poco tiempo que me restaba, pues aclarar que no es como ridículo o no es como que esté mal dicho decirle niño a un individuo humano que está en gestación. Es hasta aquí mi participación. Específicamente yo me esperaba esta respuesta porque me di el trabajo de ver cada uno de los TikToks que hiciste y estos son justamente los primeros TikToks que tú tratas. Vamos primero con la palabra niño. Tú mismo en uno de tus TikToks dices que no pueden usar la palabra bebé porque no es parte del desarrollo humano y niño tampoco. Entonces estás teniendo una contradicción, no en este momento, pero sí entre tus TikToks y lo que estás argumentando en este momento. Entonces, si vamos a hablar de que los bebés no existen y los niños tampoco existen, entonces no veo como argumento válido por ningún lado que se pueda usar la parte de que los derechos del niño son antes y después. Segundo, está citando instituciones que son políticas sociales, por ende son tremendamente cuestionables. Específicamente está citando a la UNICEF dentro de tus fuentes. ¿Y por qué lo digo? Porque son cuestionables, porque están sujetos a cambios según las necesidades de la población humana.
y existen países donde estos derechos ni siquiera existen. Así que, de partida, y yo sé que tú me vas a decir que los derechos existen, los derechos no son una entidad real dentro de la materia o la física o la biología del universo. Los derechos simplemente no existen. Los derechos se usan y se crearon, son un invento humano para poder tener una mejor calidad de vida. Eso es lo primero. Lo segundo es referente, a ver, me fui anotando aquí las cosas. Eso es con referente a esto. La parte de que no existe el derecho ¿cómo se dice?, a abortar. Efectivamente, te doy un gran punto a favor porque ninguna persona, con muchas comillas, pro aborto, porque no se hacen llamar pro aborto, se hacen llamar pro derecho a decidir, ha recomendado el aborto como primera instancia. Existen otras cosas que se recomiendan antes, como protección por métodos anticonceptivos, pensar si realmente quieres ser madre o no quieres ser madre, etcétera. Entonces, realmente no se está obligando a nadie a abortar, a diferencia de un provida que estás obligando a tener un hijo sí o sí a la fuerza. Entonces, esa es la primera diferencia entre alguien con corazón verde, en este caso pro aborto, o, como le digo yo, pro derecho a decidir, con una persona pro vida. Segundo, la UNICEF pertenece a la ONU. La UNICEF, cuando dice que no va a hablar acerca del aborto ni recomienda el aborto, es porque es una institución política y está hablando como un político directamente, o sea, es políticamente correcta. En ninguna parte tampoco dice, estoy en contra del aborto, simplemente dice, yo no voy a hablar del aborto ni lo voy a recomendar. Eso quiere decir, me lavo las manos con este debate y la UNICEF simplemente no participa de este tema. Si lo quieres ver desde otro punto de vista, para mí la UNICEF tiene conflicto de interés, porque en varios países, incluyendo El Salvador, que creo que tú eres de El Salvador, está financiado por grupos pro vida. Y es notorio que estos conflictos de intereses siempre existen, es cosa de ver el chat en este momento del debate, cómo las personas que son pro vida me van a odiar y cómo las personas que son pro aborto van a odiar a pro vida científico, porque eso es un sesgo común en las personas, en no tratar de diferenciar una cosa sobre la otra y sesgarse con una idea. Eso por ese lado. ¿Qué otro? El tema de ser madre. No te equivocas, realmente citar un libro, que en el libro diga madre, yo podría decir que en el libro también decía perro y los perros no existen porque se llaman canis lupus familiares. O sea, realmente, al igual que bebé, al igual que niño, el concepto de madre es un concepto social, no es un concepto biológico y los conceptos sociales pueden cambiar. Antiguamente, porque no sé de qué año son esos libros, al igual como tú dices que los libros podrían estar en la cúspide de esta pirámide, para mí no necesariamente. ¿Por qué motivo? Porque en mi caso yo vengo con respaldos, que los voy a dejar después en la descripción de este video, todas las fuentes que estoy usando, son metadatos. O sea, ¿qué quiere decir un metadato para las personas que están viendo esto? Voy a explicar para no caer en sonerismo. Un metadato es un conjunto de papers que se analizan para llegar a una conclusión final. Es la punta final de la cúspide del conocimiento cuando es confiable o cuando no es confiable. Yo no vengo con libros que no se pueden actualizar en tiempo real. Vengo con metadatos que sí se pueden actualizar en tiempo real porque el Internet funciona más rápido que cualquier papel. Ese es por otro lado. Y por último, lo mismo. El concepto de madre es un concepto a debatir. Ahí sí. ¿Por qué? No es un concepto científico, es un concepto social. Y para mí una madre es una persona que decidió mantener a ese niño, no una persona que no puede mantener a ese niño. Nuevamente, lo voy a explicar otra vez porque probablemente no quedó muy claro. La palabra bebé no es que no exista, no es que no te pueda llamar bebé, o no es que no te pueda llamar humano, sino que te tenga que llamar homo sapiens. No es que no te pueda llamar hombre porque te tengo que llamar macho. Es que simplemente es una palabra en el ámbito social, es perfectamente aplicable a los no nacidos. Seguramente una mujer embarazada que tiene un embrión de 8 semanas de gestación le dirá bebé si es que lo desea. El doctor, el médico, cuando vas al ginecólogo, cuando vas a hacerte un ultrasonido, seguramente el médico le llame bebé porque la madre no va a entender la palabra embrión o feto. Esto no quiere decir que sea incorrecto llamarle de esa forma. Yo no dije que fuera un nombre técnico, no dije que fuera un nombre científico, digo que no es aplicable en el ámbito de la ciencia, pero sí en el ámbito social. Y yo me refería en ese sentido. Y bueno, además está decir que la palabra niño, que no existe en el ámbito médico, no quiere decir que no exista en el ámbito jurídico. Como ya expliqué, se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Punto número 2, me decías que los derechos existen y que básicamente... Perdón, que los derechos no existen. Bueno, ¿podría apelar al justnaturalismo? Seguramente no, porque eres un poco más cientificista que yo. Pero creo que ese tema lo podemos dejar más adelante, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de positivismo o de derecho positivo, que es el derecho escrito. Dices que hay derechos que no existen, perdón, que hay lugares en los que no existen los derechos. Esto es falso porque los derechos se reconocen, no se otorgan derechos. El que un individuo
no tenga, por ejemplo, un acta de nacimiento o un registro de ID, no quiere decir que no tenga derechos. Eso va más a la postura del derecho natural. Punto número 3, no se obliga a tener un hijo porque una mujer que ya está embarazada, ya está gestando a su hijo. ¿Me puedes decir que la palabra madre te parece incorrecta? Está bien, yo te pregunto, ¿una madre que ya está gestando, ya se reprodujo? O sea, ya tiene en su vientre una cría suya, para no llamarle hijo, y además está decir también que en medicina se llama relación materno-fetal, materno, de madre, o sea, una madre embarazada, una mujer embarazada ya es madre. No sé qué más podría agregar en este respecto, y pues creo que es hasta ahora. Respecto a lo que niño y bebé son palabras sociales, como tú mismo lo dices, entonces están expuestas para debatirse. ¿Qué consideramos niño? ¿Qué consideramos bebé? Me gustaría que pudiésemos primero aclarar eso. ¿Qué es lo que entiendes tú por un niño o por un bebé? Y para mí no son parte de las etapas del desarrollo humano. Niño de un punto de vista jurídico. Niño, tal vez sí, por los derechos del niño, pero no un feto o un embrión o un cigoto o una mórula o una blástula o la etapa del desarrollo prenatal que quieras poner. Eso no es una persona jurídica, no está registrado bajo ningún país como una persona jurídica, y todas las veces que se ha tratado eso en algún ámbito jurídico y se ha penalizado en contra del aborto, se ha tratado como infanticidio, y hay que hacer una diferencia que no es un infanticidio. Los derechos se reconocen, sabía que me ibas a decir eso y me adelanté un poquito. Los derechos, y no sé cómo planteártelo para que no me trates de cientificista, para nada, pero yo creo que deberías estar de acuerdo como científico que no existen los derechos en la naturaleza. No existen simplemente. Y no es como que se estén reconociendo derechos, porque si no, en ese caso, ¿dónde están los derechos de una cebolla? ¿Dónde están los derechos de una lechuga o de cada entidad viva? Ok, sé que en un comienzo hablaste de todo lo que era la biogénesis, exogénesis y todas las probabilidades, hipótesis de cómo se formó la vida en la Tierra, pero justamente ahí está el punto. Si queremos tratar un ser vivo como ser vivo individual, incluso tirándonos a otros animales, ¿dónde están los derechos de la vaca? Porque la vamos a matar y la vamos a comer. ¿Dónde están los derechos de un cerdo? Y claro, sí tienen derechos que están dentro de los derechos de maltrato animal, pero para comerlos y eso no hay un derecho sobre el maltrato animal en esa parte. ¿Me entiendes? Y si lo vamos por otro punto de vista, pues está todo el tema de lo que es por comerse una lechuga, comerse una planta, que menos derechos van a tener. Entonces, bajo esa lógica, los derechos realmente no existen. Si yo voy a sonar cruel, pero si yo agarro a una persona X y la abro con un bisturí, adentro no tiene derechos. Los derechos son un acuerdo. Y lo puedes notar de la siguiente manera, porque los derechos han cambiado. Si se estuvieran reconociendo, porque ya estaban desde antes, porque era un derecho tener esclavos en la época de los griegos, porque como bien sabes, uno de los más grandes creadores de la bioética, que es Aristóteles, también tenía un libro de cómo tener un buen esclavo. Ahí hay que tener un punto a analizar. ¿Por qué? Entonces ha cambiado eso. En esa época no era malo tener esclavos, ahora sí se ve como algo malo. Los derechos son simplemente un acuerdo común entre las personas para poder tener una mejor calidad de vida. No es algo que venga estipulado naturalmente en nosotros, así como hacer un debate. Son cosas que hemos nosotros inventado a través de procesos sociales. Y por lo mismo se hacen estos debates para llegar a un común acuerdo. Entonces, realmente se me hace un poco dogmático y sesgado de tu parte que quieras imponer los derechos como algo que ya existía y se reconocen o se descubren, porque es casi tan subjetivo como reconocer la presencia del alma, del bienestar, de la alegría o del amor o de Dios. Realmente son cosas que no son tangibles, pero sí son constructos que se van armando con el paso del tiempo. Con eso no estoy diciendo, y para que se note que no soy cientificista, como el prejuicio que me acabas de hacer, que no estoy negando la presencia de cosas sociales. Estamos teniendo un debate. Estoy usando artículos completamente artificiales y esto no favorece en nada la evolución de nuestra especie. Para nada. O sea, da lo mismo si debatimos o no. Una civilización tipo 3 llega a la Tierra y se ríe de este debate. Le parecería absurdo. Entonces, ¿por qué nos interesan las cosas sociales? Porque nos interesan a nosotros como individuos de la especie humana, pero de forma social. O sea, esto es un constructo realmente. Entonces no me puedes salir en un ámbito de debate científico con que puedes encontrar derechos en la naturaleza. Por otro lado, te dije que existía el derecho a que las mujeres pudieran decidir si abortar o no, y no así un derecho al aborto, porque existe ese camino que me tratas de obligar a tomar, que es como que a fuerza yo estoy diciendo todos aborten. No, es decisión de cada uno. Y en mi caso particular y en el caso de mi pareja, ninguno de los dos quiere tener un hijo. Ya, pero es decisión de nosotros. Si decidiéramos tenerlo,
pues también es decisión de nosotros y podemos decidirlo al estar en esta postura verde. Tú al estar en una postura azul no estás permitiendo que yo pueda decidir, que mi pareja pueda decidir y que nadie pueda decidir, sino que a fuerzas tienes que hacer nacer un bebé que en muchos casos no es deseado. ¿Y qué haces con un bebé que no quería ser deseado? Vas a obligar a la persona a manipular su psicología, a que se le quite la depresión postparto y obligarla a tener un bebé que no quiere tener, que va a terminar o en un orfanato y no va a ser adoptado por nadie, o va a terminar en la basura. Ok, en aproximadamente el 70 a 80% de los sistemas jurídicos internos se reconoce la personalidad jurídica desde la adquisición del primer derecho, es decir, el derecho a la vida. De hecho, en derecho romano, desde hace muchísimos años se tiene el concepto de nascitur, que literalmente significa el que está por nacer, ¿ok? Este derecho a la vida se reconoce desde el momento mismo en que se concibe un individuo. Algunos discuten la fecundación o la implantación, pero bueno, ese es otro tema. Pero desde el momento en que se tiene un derecho, se reconoce una personalidad moral, ¿ok? En este sentido, desde las ciencias jurídicas sí que se es persona, contrario a lo que tú negabas, ¿ok? En segundo punto, los animales no tienen derechos porque los derechos son derechos humanos. Y esa palabra que dice humanos aplica exclusivamente para los humanos, o sea, los Homo sapiens. Los animales tienen derechos, bueno, no sé, se podría hacer la interpretación de que se les protege en algunas ocasiones respecto a que son propiedades de otras personas. Y bueno, por ahí también hay tratados internacionales que reconocen derechos, por ejemplo, a los delfines, pero bueno, ese también es otro tema que no compete, ¿no? Punto número 3. Yo no decía cientificista en el ámbito de ofender o de como querer hacer un prejuicio. Digamos, yo me considero a mí mismo cientificista y de hecho es la razón por la cual tiene este nombre el canal, que no lo he explicado en la presentación, porque creí que tendría muy poco tiempo para hacerlo. Yo le puse científico no porque me considere un científico o una persona que representa la ciencia, sino que como yo soy ateo y no creo en ninguna religión, sino que lo que profeso y lo que, digamos, lo que voy... este proyecto va relacionado a la ciencia, no a tanto a la religión como muchos providas lo son. Pero como cientificista, se usa en el ámbito de insultar, y yo no lo considero así, en vez de cientificista, para que no me empezaran a insultar con ese respecto, pues le puse científico, ¿no? Punto número 4. Decías que en el caso de permitir el aborto no se está obligando a nadie a abortar. Y decías algo así como que un derecho sería casi como que todos tuvieran que tenerlo. Bueno, no, en realidad no. No es como que yo diga que no existe el derecho a abortar en el sentido de que no se va a obligar a todas las personas a abortar. Digamos, existe el derecho a tener una propiedad privada y no por eso obligamos a todas las personas a tener una propiedad privada. Un derecho pues es algo que se puede ejercer o no se puede, o se puede no ejercer. Lo que sí pasa en el aborto es que se obliga a un individuo humano a morir, en este caso, el que está en gestación. Y punto número 5, dijiste algo así como obligar a nacer, que queremos obligar a una mujer a hacer que nazca su hijo. Bueno, me gustaría recordarte que desde la embriología y desde la ginecología y la obstetricia se considera al aborto como un tipo de parto. En este sentido, bueno, el libro Embriología Clínica del Dr. Kate Moore, novena edición, capítulo 1, página 5, dice que el aborto inducido es la inducción del parto por medios médicos antes de las 20 semanas de gestación. Y bueno, en ginecología y obstetricia, por ejemplo, editorial Lang, 11ª edición, se reconoce que el aborto es un tipo de parto, es una clasificación de paridad. Incluso en la edición más reciente, que tú antes decías que los libros no tenían la capacidad de actualizarse, ignorando que el libro de embriología de Kate Moore, en su 11ª edición, se actualizó en el 2021, este mismo libro dice que el aborto inducido es un nacimiento provocado. Con esto podemos llegar a la conclusión de que un individuo humano, una vez concebido, no puede evitar ser parido, no puede evitar ser expulsado, ya sea vivo o muerto, no puede evitar su nacimiento. En este sentido, no obligamos a nadie a nacer, simplemente nosotros pretendemos que se nazca vivo y no muerto, como lo pretenden los proaborto, que pretenden que se nazca, que nazca un hijo muerto. Vamos a hacer lo que dice Provida Científico, nos vamos a dirigir directamente a la ciencia, vamos a dejar de lado todo lo que es el debate de si los derechos existen o no existen, aunque sigo insistiendo, me parece dogmático tratar los derechos como algo que ya existían. De hecho, voy a tratar de decirlo muy rápidamente. Dice, los derechos sí existen, pero solo son de los seres humanos. ¿Por qué somos el animal excepción a la regla dentro de la evolución? Esa es la primera pregunta que dejo planteada. No debería por qué ser así, lo que demostraría mi punto de que realmente los derechos son un constructo social. Y con referente a que se está obligando a una mujer a abortar, eso es completamente falso. Insisto y repito
porque pareciera que te saltas mis palabras e insistes como que los pro aborto, que no se llaman pro aborto, se llaman pro derecho a que puedas decidir si quieres abortar o no, en ningún momento han recomendado como primera instancia abortar. Esa es la última instancia. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En cambio, un provida sí obliga a una persona a nacer. ¿Ya? Y un bebé o embrión o feto, o como le quieras llamar, ya sea del lado de la biología o del lado de las sociales por la palabra bebé, no es una entidad que pueda tomar decisiones por sí misma. Es un conjunto de células que se va determinando en cierto punto como una escala de grises cuando va desarrollando ciertas capacidades cognitivas y cuando no. Una persona como individuo es una entidad filosófica, no es una entidad viva. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, una persona no se define a través de la ciencia. La ciencia debería ser neutral completamente para definir sobre una decisión social. Entonces, el derecho a decidir es una decisión social, no una decisión biológica, porque biológicamente un bebé, un embrión, perdón, o un feto no tienen derechos directamente, porque no es una persona como tal. Y cuando se obliga tanto a analizar los derechos de ese feto o de ese embrión, se olvida que las mujeres tienen derecho y las están tratando como un objeto, algo que ya ha pasado muchas veces en el pasado y no queremos estar repitiendo eso en esta época. Entonces ahora sí me voy con los datos duros, espero que me alcance un poco más de tiempo. Primero les había dicho que sí existía el derecho a decidir. Lo voy a citar directamente de la ONU. Los órganos de derechos humanos han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto en énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. No puedes prohibir el acceso al aborto. El aborto debería ser libre y seguro para todas las personas que requieran usarlo. Penalizarlo, lo único que logras es generar más problemas sociales que soluciones. Y me voy con algunos metadatos directamente que he recopilado. A ver, por ejemplo, los estudios de más alta calidad tuvieron hallazgos que fueron en su mayoría neutrales, lo que sugiere pocas. Si hay diferencia entre mujeres que tuvieron abortos y sus respectivos grupos de comparación en términos de secuelas de salud mental, por el contrario, los estudios con metodología más defectuosa encontraron secuelas negativas del aborto en la salud mental. Esto fue publicado específicamente por la revista PubMed.gov, que yo creo que tú la debes conocer, mundialmente reconocida, casi al nivel de grandes revistas como Nature, Science, Cell, etcétera, y está haciendo una recopilación completa y todos los estudios que se pueden citar a favor de Provida están manipulados, están mal hechos o directamente no son concluyentes. Sin embargo, los que están a favor del derecho a decidir, no derecho al aborto, han determinado de que en el caso de las mujeres no hay mayor secuela en términos de un aborto a nivel psicológico. O sea, incluso se ha determinado de que las mujeres que se les obliga a abortar, que se les obliga a tener un hijo, perdón, lo dije al revés, quedan con secuelas mucho más grandes porque tienen a un hijo del cual se tienen que hacer cargo durante mucho más tiempo. Sin embargo, una persona que aborta, no. Y hay datos reales estadísticos que yo los tengo en mis respaldos, que van a estar en la descripción de este live cuando termine, para que ustedes mismos lo puedan revisar y lo puedan comprobar por su propia cuenta. Así que no son datos que me estoy inventando, ni sacándome de ningún lado del trasero. ¿Por qué lo digo? Porque he visto por ahí que ha citado datos que no son correctos, también tengo los respaldos académicos de eso, como cosas, por ejemplo, de que hay más hombres presos por aborto, y ese es un dato completamente ficticio, ¿ya? Porque tengo los datos aquí y los voy a poner en los respaldos. O sea, ustedes después me pueden juzgar a partir de eso. Número uno decía que por qué los derechos son exclusivamente para los humanos. Hablo de derecho positivo, quiero decir, los derechos que ya están escritos, no naturales, hablan sobre que los derechos son exclusivamente para los humanos. Yo no soy partidario de esta postura porque yo pienso que se podrían hacer algunos casos de excepción en los cuales habría personas no humanas, ¿ok? Solamente quisiera dejar claro que en la legislación que ya existe, en el derecho positivo que existe, lo que está escrito, lo que es directamente vinculante y coercitivo, los derechos se aplican exclusivamente para los humanos. Insisto, no es mi postura personal, es lo que ya está escrito, no estoy diciendo que esté a favor o en contra. Punto número 2, decías que el no nacido no puede decidir y respecto a eso, no sé, seguramente por ahí va tu aseveración o tu afirmación de que como no podía decidir o porque era, según tus propias palabras, un conjunto de células, entonces se le podía abortar, ¿ok? La definición que yo siempre quisiera tratar es individuo con vida humana. Y me gustaría que me respondieras,
el no nacido desde el momento de la concepción es un individuo con vida humana, es decir, es un organismo representante de su especie, en el caso de que obviamente pues esté vivo como paciente, ¿no? Que después podremos hablar de la bioética y las 4 características que se requieren para la vida del paciente, ¿no? En este sentido, bueno, conjunto de células le llamas al embrión o feto, ignorando o quizá pasando por alto que la célula es la unidad base de la vida y todos estamos formados por células. En este caso, tú, Wikiseba, también eres un conjunto de células. Que eres más complejo, sí lo eres. Que estás más desarrollado, sí lo eres. Pero eso no quiere decir que dejes de ser un conjunto de células también o que el embrión o feto o recién concebido, cigoto, blastocisto, no sea un individuo con vida humana. No hay diferencia sustancial entre lo que eres tú y lo que soy yo y lo que es un embrión, porque los 3 somos individuos de la especie humana. Eso por un lado, y bueno, decías que el derecho a decidir existía porque lo decía la ONU. Vuelvo a citar los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, que son taxativos y inamovibles prácticamente, que quiere decir que no se pueden agregar ni cambiar las fuentes de derecho real, que son tratados internacionales, costumbres jurídicas y derecho constitucionario. ¿Ok? El que la ONU o la OMS digan que algo es un derecho no tiene ninguna obligación para los países, porque solo lo que están obligados a acatar en derecho son los tratados internacionales o las propias costumbres que ya tengan dentro de sus respectivos sistemas jurídicos internos. Y me gustaría de verdad ver estas cifras que tienes sobre presos por aborto, mujeres presas por practicarse ellas mismas un aborto, ¿ok? Porque cuando se habla de esto se tiende a malinterpretar que una mujer provocó el aborto a otra persona, inducido, quiere decir, no espontáneo, y esta se va a la cárcel, ¿ok? Porque está cometiendo evidentemente un delito, que es acabar con la vida de un individuo humano. Y por ahí decías algo así como que no es un homicidio o no es un infanticidio porque no ha nacido. Vamos a ver, cuando sucede un feminicidio, se pena de manera distinta a cuando sucede un homicidio, ¿ok? Los feminicidios suelen tener mayor condena, no tanto por la atenuación punitiva, sino por cuestiones como, por ejemplo, el tipo penal, ¿ok? Eso no quiere decir que la vida de las mujeres valga más que la vida de los hombres. Pasa lo mismo con los no nacidos. El que se pene más la condena a matar a un niño nacido con respecto a que se pene menos condenar el asesinato de un no nacido no quiere decir que el no nacido valga menos, simplemente que son circunstancias distintas. El problema que estamos viendo acá con Provida Científico es que sus argumentos son con base a moral. Es lo mismo, vuelvo a citar lo mismo, estamos usando argumentos morales, argumentos sociales que son perfectamente cuestionables a la hora de analizar este debate. ¿Por qué mencioné la ONU? Porque la ONU para mí no es un respaldo, en primer lugar. La mencioné porque tú mencionaste a UNICEF. Solamente eso. Me hace decir que no mencionaste a UNICEF, la parte donde dices el niño antes y después de nacer. Ese párrafo lo busqué y está en la UNICEF. La UNICEF le pertenece a la ONU y por eso cité a la ONU simplemente, pero para mí no son cosas que no se puedan cuestionar. Lo mismo pasa con los temas jurídicos. Tratas los temas jurídicos como impugnables, como que no se pueden cambiar y prácticamente como leyes físicas del universo. Y no es así. Son leyes creadas por seres humanos y se pueden cambiar al beneficio de los seres humanos. Perfectamente. Vuelvo a insistir con lo mismo. Quiero orientar este debate a que me respondas una pregunta que te la he hecho ya en 2 turnos míos y todavía no la respondes. ¿Por qué obligar a una persona a tener un hijo si la postura pro aborto, entre comillas, no obliga a abortar a un hijo? Porque en ningún momento la postura pro aborto te obliga a abortar un hijo, pero la postura pro vida te obliga a tenerlo. Se ha demostrado, por un tema de beneficio a la sociedad, de que entre más se prohíba el derecho a acceder al aborto, más abortos inseguros se realizan. Por ende, mueren más personas por aborto. En los países donde se ha legalizado el poder optar a abortos, ha disminuido por completo la muerte por esto, porque es completamente más inseguro tener un parto natural que un aborto. Y estos son datos reales, tampoco me los estoy inventando y también van a estar dentro de mis respaldos. Entonces, vuelvo a insistir con lo mismo. Primero, resumiendo la parte tuya, sí se puede cuestionar cualquier entidad jurídica, cualquier derecho y cualquier entidad social. Son completamente cuestionables y por eso existe el debate, si no, no existiría. Sería como discutir que la Tierra es redonda o no, pues la Tierra es un geoide y eso es un hecho, nadie lo está poniendo en debate, más allá de pseudociencia. Lo mismo pasaría en este aspecto. Acá no hay un debate de pseudociencia versus ciencia.
Acá hay un debate real. Por ende, es completamente cuestionable y no existen entidades sociales que no se puedan cuestionar. Entonces, viendo datos estrictamente funcionales dentro de la ciencia, análisis, metadatos completos, la mayoría de los respaldos de estos metadatos los saqué de PubMed. ¿Por qué motivo en los países donde se despenalizó el aborto han disminuido las muertes de mujeres? ¿Y por qué en los lugares donde se prohíbe aumentan? Porque dentro de la postura prohibida, todas las mujeres que se embarazan están obligadas a tener un bebé. Eso incluye el riesgo para su vida, que no lo quiera tener, o en su defecto que no lo pueda tener. Sin embargo, una postura pro derecho a decidir, puedes decidir si quieres tener o no quieres tener a ese conjunto de células, que yo también soy un conjunto de células y nunca lo negué. Tenemos los 2 minutos. Lo que sí, si me permites decir algo, me siento un poco en desventaja, porque estoy viendo el chat, porque a mí me pueden ver el rostro. Entonces pueden ver cuando yo me salgo de la cámara, pueden hacer juicios si yo estoy nervioso o no estoy nervioso, y eso me genera una desventaja. Entonces le pido, esto es una petición para el público, de que puedan ser objetivos, que no analicen con base a lo que están observando, porque yo sí tengo el valor de mostrar la cara, y pues pido por favor eso. Y que no me salgan con que mostrar la cara, pues yo no la muestro porque me pueden ocurrir cosas malas, porque han agredido a mi familia, y eso lo he dicho públicamente varias veces. Físicamente han agredido a mi familia por hablar de estos temas, y aún así estoy acá defendiendo la postura que considero correcta, que es que todas las mujeres tengan derecho a decidir. Eso no me quería decir para las personas del chat, que por favor sean objetivos con sus comentarios. Esto va para el chat. Como lo hemos visto en muchos otros lados, y la verdad es que el hate no está chido, primero. Segundo, creo que aquí todo se ha estado haciendo con respeto entre las dos partes. Entonces, si entre las dos partes se están respetando de la misma manera, creo que ustedes deberían respetarlos a ambos. Entonces, traten de dar, ahora sí que, su opinión, pero sin agredir a los demás. Respecto a la práctica de abortos y mortalidad materna. Bueno, antes quisiera responder la pregunta que me hiciste para que no se me olvide. ¿Por qué una mujer no debería tener permitido el abortar? Algo así me habías dicho. Puedes preguntarme otra vez, que se me olvidó, sin problema, que se ocupe mi tiempo. Rafish, ¿me autorizas si le puedes pausar el tiempo a Provida? Ya lo pausé. Ok, la pregunta es la siguiente. En la postura, llamémosle corazón verde para apelar un poco a lo que está pasando en el chat, no es pro aborto porque se esté proponiendo el aborto como primera instancia, sino que es pro derecho a decidir. Una mujer puede decidir si querer tener o no a un bebé. Sin embargo, en la postura pro vida es absoluta. Es penalizar directamente a una mujer que decida abortar y obligarla a tener a un individuo humano, ya como le llamas tú. Esa sería la pregunta. ¿Por qué optar por esta postura y no optar por una postura que es mucho más libre a la hora de decidir? Ok, perfecto. Bueno. ¿Inicia tu tiempo otra vez? Sí, gracias. Digamos, ¿por qué no se debería permitir matar a los individuos humanos que están en gestación, ¿no? Más o menos algo así es la pregunta. Yo es que no entiendo, de verdad. Esta pregunta me la han hecho muchas veces, pero de verdad que no la entiendo. Es como si me preguntas, ¿por qué obligas a una persona a que no tenga dinero para comer hoy? Es que eres muy mala persona, es que no le permites robar. Obviamente no se le permite cometer esta conducta porque es antiética y porque va en contra de los derechos de los individuos humanos que están en gestación. Por eso es que no se le debe permitir. Ahora, no he dicho que se le debe imputar. Desde el principio de este debate, en mi primer presentación, yo remarqué que en la exagerada mayoría de ocasiones el aborto debería, a mi parecer, ser un delito no punible, que quiere decir que no se debe permitir, pero en el caso de que se cometa, tampoco se le debe encarcelar a la mujer. De hecho, todo el sistema jurídico interno de varios países entiende la situación de vulnerabilidad de una mujer que va a abortar. Recientemente se acabó un video en TikTok de las razones por las cuales una mujer llega a un aborto. Y la exagerada mayoría de ocasiones, por ejemplo, en tu propio país, que es Chile, según un estudio del Arcoch, epidemiólogo chileno, decía que la exagerada mayoría lo hacía por presión de sus padres o pareja, lo hacía por temor a que lo corrieran de su hogar, por temor a que se enteraran y por problemas algunos económicos o psicológicos. En este sentido, la legislación interna entiende perfectamente todo esto y es justo lo que se refleja en las estadísticas de presos por aborto. Se castiga más y tienen más tendencia a tener una condena efectiva a los hombres que obligan o que orillan a sus esposas o novias a abortar que a las propias mujeres que abortan. Voy a dejar todas las fuentes en la descripción. Yo la verdad es que no sé qué tengas que decir respecto a eso, más que la estadística que vas a dejar, ¿no? Pero de todos modos la voy a revisar. Respecto a la disminución de práctica de abortos y mortalidad materna, hay varios ejemplos
de aumento de práctica de abortos, de hecho son exageradamente la mayoría. España, Holanda, Uruguay desde el 2013 tiene 7.100 abortos, 2014 8.500, 2015 9.300 y 2016 9.700. Es un aumento exageradamente exponencial, ¿no? En la Ciudad de México se ha aumentado la práctica de abortos. Pero soy consciente, y esto no lo voy a negar, que la mortalidad materna por aborto se suele reducir cuando se despenaliza. No es la regla, pero sí se suele disminuir la mortalidad materna exclusivamente por aborto. Exclusivamente por aborto, quiero remarcar. Pero, ¿qué pasa aquí? Que estamos disminuyendo unas cuantas muertes maternas a costa de aumentar la mortalidad infantil, es decir, acabar con la vida de los embriones o fetos que están por nacer. En este sentido, la mortalidad materno-fetal se aumenta porque obviamente se acaba con la vida de los que están por nacer, ¿no? Además, tenemos algunos ejemplos en los que no se disminuyó la mortalidad materna. Por ejemplo, la misma Uruguay, que en el 2008, a partir de 2005, empezó a impulsar políticas públicas para que se disminuyera la mortalidad materna en general. En 2008 recibe un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud por tener 0 muertes maternas por absolutamente todas las causas. Recién despenaliza el aborto en el 2012 y reaparecen las muertes maternas por aborto provocado. Tenemos ejemplos como Chile y, bueno, cosas así. Insisto, es muy... digamos, es muy sugerente que cuando se despenaliza el aborto y se impulsan políticas públicas para disminuir esto mismo, sí que se suele reducir la mortalidad materna, pero a costa de aumentar la mortalidad de los niños que están por nacer, ¿ok? Y además está decir que esto no es porque se despenalice el aborto, o sea, no creo que tú asegures que se despenalice el aborto y automáticamente se reduce la mortalidad materna por aborto, sino que se atiende a los problemas y eso se puede hacer con aborto penalizado. Que además está decir, por ejemplo, recuerdo cifras de México que el 25% son por hemorragia obstétrica, el 22% aprox es por causas obstétricas directas, edema, proteinuria, el 15% son por enfermedades del sistema respiratorio combinadas con el embarazo y tan solo el 5% son por aborto. Sí se disminuyen, pero ¿cuántas se disminuyen? Son exageradamente pocas las muertes maternas por aborto provocado clandestino. Y si vamos a decir que esas, no sé, de 5 a 10 muertes maternas se van a prevenir despenalizando el aborto y provocando la muerte de cientos de miles de individuos humanos, que se realizan cientos de miles de abortos tras la despenalización, yo creo que el coste de vidas pues no nos está siendo muy favorable. Primero, no es antiético, para nada, es antimoral. La moral no es lo mismo que la ética y las tiras en el mismo saco. Ya, al igual que tú, tienes, no me acuerdo qué estudios dijiste que tenías, pues yo fui profesor condecorado 2 años consecutivos como mejor profesor de niños con talento académico y dentro de eso fui profesor de bioética. Así que también puedo hablar un poquito respecto a eso y no es antiético, sino que es antimoral y la moral depende del individuo, de sus creencias, de su cultura, etcétera, etcétera. Así que no hay infanticidios, no están muriendo niños cuando se hace un aborto. Porque en primer lugar, ni siquiera han firmado su primer carnet o célula de identidad o ID, o como le quieran llamar en su país, como para poder hacer un conteo de, desapareció una persona que vale como persona jurídica, que paga impuestos o que siquiera tiene un reconocimiento de sí misma, no tiene conciencia de sí misma y es más, la ciencia ni siquiera ha definido por completo qué es lo que es la conciencia. Eso es lo otro. Eso es lo primero que quería decir referente a eso, así que no aumenta la muerte infantil y como tú mismo lo dices, y te agradezco que me hayas dado el punto a favor en ese aspecto, sí disminuyen las muertes por aborto cuando se hace de manera legal. Entonces, mi postura es que se pueda despenalizar por completo el aborto, porque no es antiético, solamente es antimoral y eso depende de cada persona, de su cultura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no funciona de la noche a la mañana? Porque es parte de un proceso, no es como que de la noche a la mañana hagan una ley para, por ejemplo, como ocurre en Chile, para evitar que los perros anden en la calle y de la noche a la mañana los perros callejeros van a desaparecer de la calle. Es un proceso que se va armando como sociedad. Entonces, eso es lo primero. Segundo, quiero citar un artículo específicamente de Amnistía Internacional orientado a Chile, ya que mencionaste mi país. Solamente en 2014 se iniciaron investigaciones judiciales contra 174 personas por aborto consentido. 113 de ellas eran mujeres. Las mujeres son las primeras víctimas de criminalización por aborto. O sea, si una persona provida decide tener un hijo, nadie lo juzga que decida armar una familia. Nadie te está diciendo, oye, ¿cómo se te ocurrió tener a ese hijo? Sin embargo, al revés sí, se le genera un estigma social que afecta de manera significativa la psicología de las personas, ¿ya? Y esto lo tengo en otro artículo
donde dice lo siguiente: las mujeres experimentaron una disminución de la intensidad emocional con el tiempo y la abrumadora mayoría de las mujeres sintió que el despido era la decisión correcta para ellas durante 3 años. El apoyo emocional puede ser beneficioso para las mujeres que someten a un aborto y que informan sobre embarazos previstos con dificultades para decidir. El que tú obligues a una persona que no está capacitada para ser madre a volverse madre, pues estás violando sus derechos como mujer, porque la estás obligando a tener una vida que ella no está eligiendo en ese momento. Y si me salen con que ella lo decidió, pues realmente no lo decidió. No voy a inventar un número, porque pues típico que uno se lanza estadísticas que no existen, así que no voy a decir el 90 y tanto, no. Pero sí hay un gran porcentaje de la población que no puede planificar sus hijos, ya, porque tenemos que tener en cuenta de que somos una sociedad real, no una sociedad utópica donde todas las personas se van a tomar de la mano y van a tomar buenas decisiones. Somos personas que cometemos errores y eso es lo que nos hace seres humanos. De la misma manera que no estoy a favor de una persona que roba, tampoco la voy a condenar porque lo hizo, porque tiene sus motivos para hacerlo. No sabemos cómo es su vida, no sabemos cómo la han tratado, ni sabemos qué tan duro ha sido la vida para una persona que roba. Lo mismo para una persona que se embarazó. No sabemos por qué se embarazó y ahí estamos apuntándola con el dedo. ¿Por qué entonces las personas que tienen abortos les tiende a afectar? Porque hay un grupo de providas gritando afuera de las clínicas de aborto, porque cuando van las chicas o mujeres de cualquier edad a abortar, las llenan con información que las hace sentir culpables, las victimizan a tal, o sea, no las victimizan, las estigmatizan a tal punto que las hacen pensar que lo que están tomando como decisión es incorrecto. Y acabo de leer un dato real que demuestra que la psicología en mujeres que abortaron por decisión propia, no por presión social, no porque hay personas que la están haciendo sentir como que tomaron una mala decisión, han disminuido significativamente su proceso cognitivo acerca de esta decisión. Y en algunos casos... En primer lugar, tienes una confusión entre lo que es la ética y la moral. De hecho, por el contrario, decías que la moral era respecto a cada persona y eso es al revés. Entiendo la confusión, no digo que lo estés haciendo a propósito, creo que es una pequeña confusión de términos. La ética es el estudio de la moral, ¿ok? Las personas tienen su ética propia y con base a eso construyen la moral, que es un valor social, ¿ok? Segundo punto, yo no dije que fuera un infanticidio, dije que aumenta la mortalidad infantil en el sentido de que se es niño desde la concepción hasta los 18 años y vuelvo a repetir, no porque lo dijo la UNICEF, porque viene especificado en la Convención Americana de Derechos del Niño, ¿ok? No porque le diga el órgano de tratado, sino el propio tratado que firman los países y es directamente coercitivo, ¿ok? En ese sentido no es un infanticidio porque no está así tipificado el delito, está tipificado como delito dentro del rubro de delitos contra la vida, ¿ok? En este caso sería un feticidio. Y bueno, dices algo así como que como no es un niño o como no es un infanticidio, no se aumenta su mortalidad. Me gustaría saber si me pudieras responder esta pregunta. ¿Se aumentan los feticidios? Puedes buscar la palabra, no sé, dependiendo del código penal va a estar así tipificado, pero lo puedes buscar como definición de cualquier palabra. Eso es el punto número 2. Punto número 3, mujeres criminalizadas es distinto a mujeres con una condena efectiva. Evidentemente, se tienen que abrir procesos judiciales contra una mujer que comete un delito. Eso no quiere decir que directamente se le encarcele. Se le investiga y justamente esos procesos son los que nos llevan a saber, por ejemplo, que una mujer sufre una situación de violencia. Se han dado muchos casos en los que una mujer aborta, el Estado se entera, va a investigar el caso, no con la intención de imputabilizarla, de meterla a la cárcel, sino que va a investigar la situación por la cual ella abortó y se dan cuenta de que las situaciones es que vive en un entorno de violencia, de que vive con un padre que abusa o comete agresión o directamente una vio en contra de ella, que no sé si vayan a censurar el video, o estupro o pedofilia, cosas de ese tipo, ¿ok? Entonces, que quede bien claro que mujeres investigadas por el delito de aborto no equivale a mujeres encarceladas por el delito de aborto. Sí que es cierto que hay muchos casos en los que se abren procesos de investigación, pero eso no quiere decir que estén encarceladas. Y bueno, las cifras, bueno, ya las daré en la descripción. Luego me pareció haber escuchado que dijiste que no juzgarías o que no meterías a la cárcel o que no debería abrirse un proceso judicial, algo así, a una persona que roba porque no entendemos su situación y entonces en la práctica pues debería ser un delito despenalizado. Me parece que te estás aventando una afirmación muy, pero que muy complicada, peligrosa, ¿no? Yo creo que todas las condenas, las conductas típicas antijurídicas deberían estar penalizadas, o quiero decir, incluidas en el Código Penal, no deberían ser permitidas y dependiendo del caso, la atenuación punitiva se debería castigar. Pero hablabas un poco de la bioética.
Vamos a ver, según la enciclopedia de bioética, que es casi universal, dice que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la atención a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y principios morales. En este sentido, nos vamos a centrar en la bioética del médico, que es la ética médica. La bioética con orientación principalista desarrollada por Andrés Hellegers. Digamos, la bioética en general fue desarrollada por Van Potters. Y es la que afirma que los problemas éticos en la medicina pueden analizarse evaluando el cumplimiento o ruptura de varios principios éticos generales. En un principio se consideraba que la beneficencia y la no maleficencia eran un solo principio bioético que se denominaba como beneficencia, ¿no? En este sentido, bueno, después se desglosó a lo largo de la historia y se consideró la máxima norma bioética como la no maleficencia, ¿ok? Después la justicia, después la beneficencia y por último la autonomía. En este sentido, tú a lo que estás apelando es a respetar el derecho de autonomía, que sí que existe. No existe el derecho al aborto, pero sí que existe el derecho a la autonomía. Sin embargo, esta es la cuarta norma bioética en la jerarquía de los principios bioéticos. En este sentido, habría que verificar primero que no se produzca o que no se procure en maleficio a ninguno de los dos pacientes. Y en este sentido, quisiera preguntar, y creo que es la pregunta de fondo de este análisis, ¿el feto o embrión es un paciente para la medicina? Porque si lo es, se tiene que procurar primero su no maleficencia, es decir, no hacerle daño. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿El feto o embrión es un paciente para la medicina? ¿Sí o no? Hasta aquí mi intervención. Pues dependiendo de la moral del médico, pero yo diría de que no debería ser un paciente para el médico. Porque al final estos debates deberían llegar a un punto de acuerdo en común o lo que sea mejor para la sociedad. En mi caso no debería tratarse un feto como un paciente. Quiero tomar esta parte para corregirme un poco. Fue pésimo ejemplo hablar de robos y no lo expresé de la mejor manera. No me refería a que no tiene que ser, ahí se me sacó un poquito de contexto, no me refería a que no debe ser castigado un acto delictivo, sino que tampoco deberíamos hacer una pena de muerte a cada persona que comete un acto delictivo, porque hay actos y actos delictivos. Y para mí, el decidir si abortar o no, no es un acto delictivo. Eso es lo que quería decir. Así que me disculpo por haber dado un ejemplo totalmente fuera de contexto, pero también hacer énfasis en que dentro de esa analogía también se me sacó de contexto. Te doy el pase, la verdad, porque pues ya respondí tu pregunta y no tengo nada más que agregar por ahora. Para mí no es una entidad o paciente para un médico. La entidad que tiene personalidad jurídica y moral sería en este caso la persona gestante. Algo así como la cita de Tristan Engelhardt, que decía que no todas las personas son necesariamente humanas y no todos los seres humanos son personas. Digamos, un ser humano, un individuo humano que está en gestación, en tu caso, ¿no lo consideras una persona moral? Y eso es bastante respetable, es una postura personal. Sin embargo, creo que la postura en la cual todos los individuos de la especie humana con vida se consideran una persona Ahorita y Providencia está dando su última respuesta. La postura en la cual todos los individuos con vida humana son personas humanas, me parece a mí que es un poco más segura en el sentido de no comenzar a vulnerar derechos humanos o dejar abierta la puerta a cosas como el nazismo, que ya se consideraba antes que los judíos no eran personas a pesar de ser individuos de la especie humana, por ejemplo, ¿no? Lo mismo podría estar pasando con los no nacidos, a pesar de que para ti, por lo que entiendo, se debería ser sujeto de consideración moral a partir del nacimiento. O sea, un feto de 9 meses que simplemente tiene una diferencia en posición geográfica, o sea, dentro del vientre materno no es persona, pero fuera del vientre materno sí es persona, como si el canal de parto fuera un canal mágico. Pero bueno, respecto a que el feto o embrión no es un paciente, quizás para ti no lo sea, pero la medicina sí lo considera un paciente, toda vez que es un individuo con vida humana que está vivo, digamos, de acuerdo a los 4 criterios de la bioética, según la cumbre de bioética de la Universidad de Minnesota y de la Universidad de Oxford, que dice que la muerte del paciente se verifica con ausencia de conciencia, motilidad y sensibilidad, ausencia de respiración espontánea, que se llama apnea en medicina, ausencia de reflejos que involucran pares craneanos y tronco cerebral y trazado encefalográfico isoeléctrico plano. Si cumple con todas estas características, en la práctica está vivo y si es de la especie humana, pues es un paciente. En este sentido, no se puede apelar a la autonomía porque respetar la autonomía significa dar valor a las opiniones y elecciones de la persona, del paciente, al mismo tiempo que se evita obstruir sus acciones, a menos que sean perjudiciales para otros. Recordar que el feto o embrión es un paciente. Hablaba un poco de la conciencia y me gustaría zanjar esta duda de una vez.
Hay estados de absoluta falta de conciencia como lo son el sueño profundo o el desvanecimiento o el coma. En este sentido, no puedes decir que como el embrión o feto no tiene conciencia en absoluto, pues no debería ser un paciente, porque en ese caso, pues alguien con un profundo sueño o alguien desvanecido, desmayado, pues no se consideraría vivo y se le podría matar, ¿no? Y bueno, también hay grados de enturbamiento de la conciencia que son más o menos parecidos a estadios posteriores al desarrollo, como la organización y comunicación de neuronas de la placa cortical. En este sentido, pues también no se puede considerar que está muerto. Incluso hay pacientes de retraso mental que tienen trazado encefalográfico isoeléctrico plano, que quiere decir que no tienen actividad cerebral registrada. Tampoco se puede apelar a eso para decir que los individuos humanos en gestación no están vivos. Seba, esta es tu intervención final, tienes 5 minutos, te puedes extender hasta 7. Me está sacando un poco de contexto. En ningún momento dije de que considerábamos a un individuo humano a partir de que nacía, a partir de los 9 meses, sumado que puede nacer adelantado o incluso se puede demorar un poco más allá de los 9 meses. Realmente, para mí, no debería existir en este momento un debate sobre el derecho a decidir de una mujer. Las mujeres deberían ser libres de poder decidir si querer ser madres o no ser madres. Lo que debería estar en debate es justamente eso, definir en qué punto podríamos considerarlo una persona y en qué punto no, y eso no es algo biológico. La biología no puede definir de manera objetiva en qué punto vamos a considerar a un humano una persona, porque son dos cosas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, si yo agarro el ADN o el material genético del cabello y lo meto a un cigoto, puedo formar perfectamente a través de ingeniería genética un bebé. Y eso no lo hace requisito de que tuviera que ser gestado por una madre. Ya, y probablemente a través de estudios futurológicos podríamos determinar que eso en un futuro podría ser un hecho. El que se puedan traer individuos humanos sin la necesidad de que alguien los geste, en este caso una mujer. Eso por un lado. Entonces, bajo mis últimos minutos que me van quedando acá, no deberías estar en juicio los derechos de una mujer sobre si poder decidir abortar o no, porque la evidencia que se tiene en este momento de todos los metadatos que se han juntado, de todos los estudios sobre lugares con aborto, sin aborto, clandestinos, no clandestinos, muertes de mujeres o encarcelamiento de ellas, lo que ha funcionado mejor hasta el día de hoy, de manera ética, sería dejarlas decidir si abortar o no abortar. Porque el que tú prohíbas a una persona a abortar y que la obligues a tener un bebé en condiciones donde no la puede tener, va a ocasionar que tengan un hijo no deseado y este hijo no deseado lo van a maltratar, van a crecer con ideas erróneas, vamos a crear individuos que no son aportes para la sociedad porque vienen de una historia de maltrato. No creo ni considero que se deba analizar a una persona cuando ya abortó, porque no funciona así en la vida real. Las mujeres están decidiendo si abortar o no abortar. Como tú mismo dijiste, se podría no penalizar porque viene de un historial de maltrato. Si viene de un historial de maltrato y no está la opción de abortar de manera despenalizada, obligatoriamente la estás llevando a que aborte de manera clandestina, ilegal, lo cual lo vuelve inseguro. Entonces, ¿por qué la postura pro vida es una postura para mí antiética? Porque privas el derecho a una mujer a decidir, por un lado, y por otro lado, no solucionas el real problema que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, los países que han optado por el derecho a decidir han tenido una mejora bastante grande en la calidad de vida de las personas. Eso nomás es lo que tengo que decir con respecto a las personas que están viendo el chat en este momento, a todos los que me están diciendo Gil por ahí, que me están diciendo que no sé debatir y que soy un idiota. Los invito a que entiendan ustedes, que son tan inteligentes, que un debate no se trata de una postura de quién gana o quién pierde, así no funciona, sino de una postura social, donde hay que determinar cuál es el bien común para todos. Entonces ustedes deberían entender mi postura, entender la postura de Provida, revisar los respaldos académicos, que estoy seguro que la mayoría de los que están insultando tanto a Provida como a mí se van a ir a dormir y ni siquiera van a leer un paper en su vida, revisarlos y llegar a una conclusión por su propia cuenta y tratar de hacerlo de manera no sesgada y en mi caso particular, esto ya es una opinión de parte de mía, no hacerlo desde un punto de vista moral, porque eso no ayuda ni soluciona el problema. Simplemente es decir, esta persona es mala, esta persona es buena, y el bien y el mal no llevan a ningún lado porque ni siquiera existe el bien y el mal en la naturaleza. Simplemente lo que hay que hacer es optar por el bien común, que es diferente a optar por qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo.
sino optar por lo que nos beneficia a todos. ¿Y qué nos beneficia a todos en este momento? Que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no quieren tener a un bebé, a formar una familia, o simplemente quieren decidir abortar porque no tienen los medios ni las condiciones o no quieren ser madres. Pues nada, agregar a Provida que está acá en YouTube, que aceptó este debate, que es un debate que ni yo ni él pedimos, sino que fue ustedes quienes lo pidieron, y agradezco que te hayas dado el tiempo de estar acá, pese a que hayan bloqueado tu cuenta de TikTok, lo cual me parece lamentable, porque no estamos teniendo un pensamiento crítico a la hora de tomar acciones. Si él no está incumpliendo nada contra la ley en este momento, no veo la necesidad de que estén denunciando su cuenta. Y lo mismo para otros tipos de posturas. Deberíamos ser capaces de poder discernir por nuestra propia cuenta como supuestos seres racionales que somos. Y también agradecer a todas las personas que sí participaron del chat de manera respetuosa, a todas las personas que están también en TikTok, que no entiendo por qué se vieron el debate entero en TikTok, si lo podían ver acá conmigo en cámara. Y también, no, eso nomás. Y a las gracias obviamente a Rafish por estar moderando todo este debate, y las gracias también a Carito, que estuvo moderando el chat. Provida Científico, tu cierre, tienes de 5 a 7 minutos. Si te pasas de los 7 minutos, te corto el tiempo. Y pues nada. Yo creo que ha quedado claro y ha quedado evidenciado que no obligamos a nadie a ser madre, porque una madre que ya esté embarazada una mujer que ya esté embarazada ya es madre. De todos modos voy a dejar el respaldo, y quien esté viendo esto, bueno, pues podéis ir a regresar a la parte en la que explico por qué una mujer ya es madre. Tampoco obligamos a una mujer a tener un hijo porque una mujer que ya está embarazada ya tiene un hijo. Y con respecto a la práctica de abortos que se va a seguir haciendo, bueno, eso es evidente. Ninguna conducta punitiva que se ha penalizado ha desaparecido mágicamente. Digamos, la intención de penalizar algo no es que desaparezca el delito, sino que disminuya lo más posible en tanto se pueda, ¿no? O sea, el penalizar el robo no ha disminuido el robo, el penalizar el homicidio no ha disminuido el homicidio. Es cierto que las mujeres van a seguir abortando, sin embargo, lo que se busca es darles mejores condiciones para que, en primera, no aborten, no acaben con la vida de sus hijos, y en segunda, pues no cometan una conducta típica antijurídica, ¿no? Creo que sería todo respecto a lo que se dijo al principio. Sí que voy a dejar mis fuentes, voy a dejar todo. Solamente quisiera un poco de paciencia, porque no os podéis imaginar la cantidad de cosas que tengo que hacer. Estudio y trabajo y tengo estas páginas de divulgación científica, entonces probablemente en una semana ya tenga todos los links, todas las fuentes, y pueda pegar ya mis fuentes. De todos modos, bueno, voy a estar avisando en redes sociales cuando lo haga. Nada, creo que sería todo. Pedir, por favor, a las personas que están en el chat, que vienen de mi canal, que no insulten, por favor. Yo siempre y cuando puedo en todos mis videos pido que no vayan a tirar hate a los videos que respondo, a los comentarios que respondo, y en los debates en vivo, que bueno, este es el primero, siempre lo pido. Entonces, de mi parte, pues una disculpa en nombre de mis seguidores y de las personas pues que se dicen prohibidas o que se dicen antiaborto, que también los hay. En este sentido, bueno, agradecer de verdad enormemente, Sebastián, Wikiseba, de verdad el espacio que me puedes dar sin ninguna necesidad de hacerlo, estando con dificultades económicas, con dificultades físicas y todo eso, sacrificando un montón de cosas y tiempo, y que todavía te falle el internet para darnos este espacio. De verdad que es de reconocerse, y bueno, más allá de que tengamos posturas distintas, es de reconocerse y es de admirarse. Te agradezco muchísimo. Y pues nada, insistir en el respeto que te tengo y la admiración que te tenía. Y muchas gracias también a Rafish por moderar una moderación impecable, y a todos los espectadores, muchas gracias por haber visto el debate. Creo que sería todo. Vale, también lo mismo, te respeto mucho, muchas gracias por estar acá. Y lo mismo, quiero agregar exactamente lo mismo. Me disculpo por aquellas personas que vienen de mi parte y que te han estado insultando todo el tiempo. Pero realmente de mi parte no te tienes que disculpar por eso, porque yo comprendo que no podemos controlar el público que nos sigue y que nos ve, que en mi caso es lo mismo. Tengo tanto público que es pro vida como público que es pro aborto o pro derecho a decidir. Y pues a veces se extremizan o a veces se sesgan y empiezan a atacar sin ningún respaldo. Así que no tienes nada que disculparte en ese sentido. Y lo mismo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo o con Provida Científico, no debería ser motivo para andar linchando gente como que estuviéramos en la Edad Media. Por eso se están haciendo estos debates justamente. Así que te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición. Lamento no hacerlo en las mejores condiciones posibles, pero no quería fallar para nada este debate. Perfecto, igualmente. Bueno, y también respecto a que no tengo prendida la cámara, y no es nada personal con respecto a que te quisiera faltar el respeto en ese sentido. Bueno, yo es que nunca muestro mi rostro y prefiero mantenerme en el anonimato para no
sufrir algunas cosas que, bueno, seguramente tú tienes más experiencia. Creo que sería todo. Muchas gracias a ambos. Fue un placer haber estado aquí. Sí, está Excelente totalmente debate. tu derecho y yo lo dije justamente por las personas del chat. Para los que me estaban haciendo un ataque muy directo a mí sobre mis expresiones faciales, comenté de que yo muestro mi cara porque pues quiero enfrentar esto de la manera más valiente posible hacia el público y a pesar de que ya he recibido muchas agresiones, tanto físicas como psicológicas, durante toda mi carrera como divulgador de ciencia. Pero de la misma manera que yo ejerzo el derecho a querer mostrar mi rostro y enfrentarme de esta manera hacia ustedes, Provida tiene todo el derecho a no querer mostrar su rostro y trabajar de manera anónima. Excelente debate, los dos dieron muy buenos puntos de vista, realmente ninguno se pasó su tiempo, eso me gustó mucho, el orden que hubo entre ustedes dos estuvo increíble, impecable, ahora creo que está excelente ese respeto que se tienen ustedes dos y si ellos dos se lo tienen, creo que para todos los del chat, sus seguidores y también los míos, creo que es la mejor manera de llevar un debate. Un debate se hace no para saber si hay un ganador o un perdedor, es para dar dos puntos de vista diferentes y que cada quien donde se identifique se quede. Entonces, tuvimos un debate excelente. Esto se va a quedar en YouTube y como ya lo dijo Seba y como ya lo dijo Provida Científico, van a estar aquí abajo todos los papers y toda la fuente de investigación que ellos dos tuvieron. Entonces, espero que tengan una excelente noche y nos despedimos nosotros tres. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el en vivo. Nos vemos, TikTok, nos vemos. Edgar, muchísimas gracias por este show que estuvo Pedrito checando ahí todos los comentarios de moderador. Entonces, fue un muy buen en vivo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chau. Gracias por desmentirme por partes. Bye. Muchas gracias a ti. Chao. Solta el pañuelo verde, no me hable de esperanza si estás gestando tu propia venganza contra tu vientre, secando tu propia fuente. Esto no es revolución, esto es la muerte.